clase. Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy es miércoles 2 de marzo y estamos dando inicio a la sesión de diseño sismorresistente de estructuras de hormigón armado. Miren, con respecto al diseño de vigas, ustedes saben que el diseño de vigas es un diseño que se hace por capacidad, ¿no? Esto es muy importante, el tema de vigas, debido a que se han encontrado muchos daños, ¿no? Muchos daños en los sismos, ¿no? Cuando han ocurrido sismos en distintos lugares, tanto en Latinoamérica, en Europa, ¿no? Y sobre todo en edificaciones antiguas, ¿no? Que fueron construidas a inicios en los años 80, 90, ¿no? Donde no se tenía muy en cuenta el refuerzo lateral, el refuerzo, perdón, transversal, ¿no? El refuerzo transversal, que eran los estribos, tanto en columnas como en vigas, ¿no? Pero resulta que ya con los últimos estudios que se han hecho, ¿no? Al tema, se ha visto que es importante el tema del diseño de acorde, ¿no? La filosofía del diseño sísmico para pórticos dúctiles pretende evitar una falla prematura por corte que impida que se formen articulaciones plásticas por flexión en los extremos de la viga. O sea, se trata de evitar que haya una falla frágil, porque el corte conduce justamente a ese tipo de fallas, ¿no? Fallas frágiles, ¿no? Por lo que es necesario colocar un armado, ¿no? Un armado de estribos, ¿no? Que sea el adecuado, el correcto, ¿no? La viga, por tanto, la viga tiene que ser capaz de soportar las cortantes que se presentan cuando se forma el mecanismo de falla esperado, que consiste en la aparición de una articulación plástica de momento positivo en el otro extremo o cerca de él. O sea, ¿qué significa? Que nosotros vamos a decir que, o mejor dicho, vamos a decir que la viga, recuerden que la viga en un sistema de pórticos van a ser mis elementos fusibles, ¿no? Pero no por ello indica que que fácilmente se va a producir la rótula plástica, no. Se va a producir la rótula plástica, o sea, la región de daño, justamente cuando una vez que primero haya fallado la viga a flexión. O sea, quiero que primero mi viga falle a flexión, ¿no? Y una vez que falla a flexión, después podrá fallar a corte, ¿no? Entonces, por eso, aquí vamos nosotros vamos de alguna manera a propiciar que se forme la rótula plástica gracias a un diseño por capacidad que se va a realizar. ¿Qué va a consistir este diseño? Ya lo voy a explicar aquí, ¿no? A ver, acá dice, la fuerza cortante de diseño, BE, debe determinarse a partir de las fuerzas en la parte de la viga comprendida entre las caras del nodo. O nudo, ¿no? Se debe suponer que en las caras de los nudos localizados en los extremos de la viga actúan momentos de signo opuesto correspondientes a la resistencia a flexión probable, M sub PR, y que la viga está además cargada a lo largo de la luz con cargas gravitacionales mayoradas. O sea, ¿qué vamos a decir? Que tenemos una carga gravitacional, ¿no? En mi viga, W sub U, y luego vamos a decir que tenemos dos casos de cargas, ¿no? Dos casos de cargas
que van a ser mis cargas de momento probable en ese sentido, en el sentido horario, ¿no? Que es, digamos, el sentido cuando viene un sismo, ¿no? En una dirección, serían las cargas que se forman en mis extremos de ligas, y el caso 2, que sería unos momentos probables en el sentido antihorario, ¿no? Que es cuando pues el sismo viene en la otra dirección, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos también las regulaciones plásticas que se formarían, ¿no? Una vez que falla mi estructura. Entonces, el cortante que vamos a obtener va a ser un cortante que se deriva de esos dos tipos de falla, ¿no? A ver, para determinar los momentos probables para el diseño por corte de las vigas pertenecientes a pórticos SMF, debido a que la resistencia de fluencia real del refuerzo longitudinal puede exceder la resistencia de fluencia especificada, y debido a que es probable que ocurra un endurecimiento por deformación del refuerzo en un nudo sometido a rotaciones grandes, la resistencia cortante requerida se determinará usando un esfuerzo de al menos 1.25 FY para el refuerzo longitudinal. O sea, a partir de esta fórmula del cálculo de momento a flexión, ¿no? Del rectángulo de Whitney, ¿no? Podemos nosotros obtener que el momento probable va a ser igual a sub S, pero ya no a sub Y, sino 1.25, perdón, ya no F sub Y, sino 1.25 F sub Y por el brazo, ¿no? Por D menos A medios, porque este es A medios y de aquí hasta aquí es D. Y de esta manera nosotros vamos a encontrar nuestro valor de A. Ya, nuestro valor de A despejando de esta fórmula, ¿no? 1.25 FY entre 0.8 F'C por P. Obviamente A sub S va a ser mi acero a tracción real que he colocado en la viga justo en la cara del nodo. ¿Correcto? A ver, entonces vamos a tener, por un lado, que tengo aquí mis fuerzas de diseño, ¿no? Tengo aquí, perdón, mis fuerzas gravitacionales, pero ya actuantes, que sería el Q sub U, ¿verdad? Que sería 1.2 la carga permanente. Vean que la carga CP tiene que incluirme la carga del peso propio de la viga, es obvio, ¿no? Una carga gravitacional más la sobrecarga permanente, o sea, CP es PP, peso propio más sobrecarga permanente, más el ángulo ρ por CB. ρ, pues, suele ser, pues, lo típico de una combinación, ¿no? De carga muerta, ¿no? Por ejemplo, de carga viva, ¿no? Que suele ser 1.2 y 1.6, ¿no? En la norma ecuatoriana. Luego, ¿qué tenemos aquí? Que primero vamos a evaluar, como decimos que primero tiene que darse la flexión para que luego se dé el corte, y esa flexión, digamos, se da cuando hay un momento probable, ¿no? O sea, ¿qué tenemos aquí? Que cuando estamos considerando la dirección antihoraria, ¿no? De momento, o sea, que es con el acero superior de aquí y con el acero inferior de este extremo A y con el acero inferior en el extremo B, ¿no? Vamos a decir que digamos, mi corte de diseño B sub E va a provenir del equilibrio, en primer lugar, del corte isostático, ¿no? ¿Cuál es el corte isostático? B sub G.
B sub G, que sería igual ¿a qué? A Q sub U por L sub N. Esta aquí sería Q sub U entre 2, ¿verdad? Obviamente, este Q sub U por L sub N entre 2, esto responde en el caso de que la carga sea uniforme, como en este caso. Si la carga es uniforme, pues se va a dar el Q sub U por L sub N entre 2, ¿no? Cuando uno está trabajando en un programa, ¿no? Dependiendo de las cargas que existen, es probable que la carga no sea uniforme, entonces hay que sacarlo del mismo programa, ¿no? Y el B sub G no va a ser el mismo, ¿no? En un extremo que en el otro. Luego, el corte hiperestático, ¿cómo sale? De B sub P, o sea, al tener yo aquí mi momento probable en A y el momento probable en B, mi corte hiperestático va a ser igual a la suma de los momentos probables entre la longitud libre. De este modo, voy a tener para este caso específico, que tengo mis momentos probables de sentido antihorario, voy a tener B sub G, B sub P, ¿sí? Positivo hacia arriba, y aquí B sub G y B sub P hacia abajo. Por lo tanto, el core de diseño es igual a B sub G más B sub P. B sub G más B sub P. Y aquí, en este extremo será B sub G menos B sub P. Entonces, a mí, ¿dónde me dará mayor cortante? Pues me dará mayor cortante en este, tengo que primero calcular estos dos, ¿no? Este y este. Y me dará, obviamente, en este caso, ¿no? Cuando se sumen los dos, porque están en la dirección, en la misma dirección, por lo tanto se van a sumar ahí el cortante. De la misma manera, esta imagen es distinta a la anterior, ¿no? Aquí están los momentos probables en el sentido horario y es lo mismo, ¿no? No voy a explicar esto porque sería exactamente igual, simplemente que el cortante hiperestático va a ser la suma del momento probable en A y el momento probable en B entre la longitud natural, longitud libre de la viga, y en este caso ya en el extremo derecho, que es en B, es donde recién se suman, ¿sí? Se suman ambos cortantes y donde voy a tener mi corte de diseño. Una vez que calculo el corte de diseño, voy a calcular mi refuerzo transversal. A ver, el refuerzo transversal en la zona de confinamiento debe diseñarse para resistir cortantes, suponiendo que la fuerza cortante resistente del concreto es B sub C igual a 0, ¿no? O sea, eso me dice la normativa, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Que en mi zona de confinamiento, o sea, en mi extremo mi zona de confinamiento es la zona de los extremos de la viga, que es la zona, digamos, más, voy a decir así, que es más crítica, ¿no? Los cortantes máximos se van a dar en los extremos. Por lo tanto, en los extremos de las vigas voy a asumir que la cortante la resiste solo el acero transversal, el acero de los estribos de la viga. ¿Qué significa eso? Que voy a despreciar cuánto vale, cuál es la contribución al cortante del concreto, pero esto se hace cuando simultáneamente se dan estas dos condiciones, ¿sí? Uno, que la fuerza cortante de diseño B sub P inducida por el sismo representa la mitad o más de la resistencia máxima a cortante requerida en esas zonas. O sea que mi momento probable en A, mi momento probable en B, entre la longitud natural debe ser mayor al 50%
del B sub E. ¿Cuál es el B sub E? El B sub E es el corte de diseño, el que ya obtuve. ¿Ya? El que ya obtuve. ¿Qué significa que? O sea, que si mi corte hiperestático, el de aquí, este que encuentro, es mayor al 50%, es que si este valor B sub P es mayor al 50% del total, pues ahí yo considero B sub C igual a 0. Y también, si yo tengo una carga de compresión axial mayorada, PU, incluyendo los efectos sísmicos, es menor a AG por F'C entre 20. No sea, es verdad, en las vigas también hay una carga axial, pero que generalmente se desprecia, ¿no? Generalmente la carga axial es muy pequeña, pero puede haber el caso de alguna viga, debido a la configuración que tenga en la estructura, de repente, una viga un poquito inclinada, ¿no? Que también hay el caso, ¿no? Puede darse que esta viga sí tenga una carga axial un poquito elevada, entonces tal vez no cumpla esta condición, pero en la mayoría de los casos sí debería cumplir, ¿no? Que PU es menor o igual a A sub G por F'C entre 20. Finalmente, aquí yo voy a calcular el caso, pero mira, a ver, para efectos prácticos, en zona sísmica, ¿no? Yo les recomiendo que se diseñe en los extremos, estoy hablando del diseño en los extremos de la viga, con el B sub C igual a 0, ¿no? El B sub C, o sea, como que el concreto no va a contribuir ¿a qué? No va a contribuir a ese diseño, digamos, no a ese diseño, no, sino no va a contribuir a eh, a esa resistencia a corte, ¿ya? Bueno, luego tenemos, en esa diapositiva, tenemos que del lado izquierdo, ¿no? El caso cuando B sub U es igual a 0, ¿no? Cuando B sub U es igual a 0, yo voy a despejar en mi fórmula que mi B sub E tiene que ser menor o igual a phi por B sub S, ¿no? ¿Por qué? Porque sale esta fórmula, ¿no? Miren, obviamente el cortante de diseño tiene que ser menor o igual a phi por B sub C, o sea, la resistencia a corte del concreto más B sub S, la resistencia a corte del acero. Pero como esto se hace 0, me queda simplemente B sub S. B sub S. Entonces yo despejo, reemplazo fórmula, no B sub E, es igual a phi, y B sub S, que es igual a sub B por Fy por D entre C, la separación, ¿no? Entonces de ahí yo saco despejo que la separación tiene que ser menor o igual a phi por AB por Fy entre D entre B. Y en este caso de aquí, la separación va a ser igual a ¿qué? La separación va a ser menor o igual a phi por B sub C más B sub S, ¿sí? Entonces, de ese modo yo voy a tener justamente que mi separación será será igual a sub B por Fy por D entre B sub E entre phi menos B sub C, ¿sí? Y finalmente, pues yo esta es una manera de representar la viga, ¿no? O sea, yo ya tengo que colocar mi acero superior, mi acero inferior, ¿sí? Y pues aquí coloco cómo va el acero distribuido, cómo cabe el estribo, no va distribuido. Y acá pues yo aquí abajo hago el despiece, ¿no? El despiece de mi viga, ¿no?
Voy a colocar aquí pongo una línea que me va a separar el acero superior del acero inferior, ¿no? Entonces aquí coloco pues acá hay tres varillas de 3/4, ¿no? Que corre longitudinalmente, y luego acá hay un acero adicional, bastón, igual aquí. Ya, todo este acero de refuerzo superior y todo este de abajo es acero de refuerzo inferior, ¿no? Bueno, ahí tengo. Algunos le llaman, cuidado que a veces yo hablo acero de refuerzo y ustedes piensan que se refiere a este bastón. No, el acero de refuerzo es todo, sino que acá tengo, digamos, un bastón, un acero de refuerzo adicional, digamos, igual acá. ¿Por qué? Porque de repente mi viga requiere, ¿no? Y bueno, y con esto he explicado la parte teórica de mi, de, del diseño, aprender que uno mismo realizarlo, ¿no? Esto mismo ustedes lo van a transcribir en su cuaderno, este ejemplo, ¿ya? Yo se lo voy a pasar en este momento y va a ser parte de su clase asincrónica, ¿ya? Prácticamente, yo lo que voy a hacer es decir algunas cosillas nada más, ¿no? Que tengo una viga, y en esta viga, pues, tengo aquí estos datos, ¿no? El F'C, el Fy, ¿no? Tengo estas dimensiones, en este caso, tengo estas dimensiones, ¿no? De la viga, la luz libre, ¿no? Tengo las dimensiones de la columna, ¿no? Porque obviamente la viga se apoya en columna. Y voy a tener aquí una carga BU que es de 8.705.62 kilogramos sobre metro, ¿sí? Esa es la carga. Y por lo tanto voy a tener aquí lo que pasa es que aquí tengo mi acero a tracción, ¿no? Acá arriba, que es de 11.40, y aquí abajo en B también coincide que es 11.40, ¿no? Entonces, calculo cuál es mi A minúscula, S por 1.25 FY entre 0.85 F'C por B, me sale este 7.5, que sería mi altura del bloque equivalente de esfuerzo a compresión. Y aquí, y con eso yo ya calculo mi momento probable en A. Me sale este valor, ¿sí? Luego me calculo mi A en B, ¿no? En el extremo B, mi A minúscula en B, mi altura de mi bloque de compresión de esfuerzos. Luego hago mi momento probable y me sale este momento. Finalmente aquí me está saliendo el B probable, que es la suma de un momento probable en A o un momento probable en B. Me sale este valor de aquí. Esto viéndolo en sentido antihorario. En sentido horario también tengo lo mismo. Por lo tanto, tengo mi cortante hiperestático, ¿no? Luego, mi cortante gravitacional es, obviamente, multiplicar este valor por la longitud de la viga en longitud libre, LNB, entre 2, ¿no? Sería el BG aquí y aquí, ¿no? Ese cortante es de 17.411.23, ¿no? Que es este cortante. 17.411.24 dice aquí. Bueno, 23, 24, da igual, ¿no? Luego sumo y saco mi cortante de diseño. Sumo el BG más BP, ¿no? Eso sería cuando están que se suman en este caso. Y finalmente hago el cortante de diseño, ¿no? Asumiendo que B sub C es 0. Aquí está, ¿no? Y aquí
¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa cuando existe B sub C? Pues aquí también lo puedo usar, ¿no? Aquí hago la verificación esta que hablé en la teoría. Y luego, pues aquí ya hago el cálculo de la separación, ¿no? La separación que me sale al final 8 centímetros, ¿no? Entonces, todo esto ustedes lo van a resolver, ¿no? En este momento, yo les voy a compartir y el día viernes voy a preguntar a ver si lo hicieron, ¿ya? A ver, voy a poner aquí en la viga, perdón, ustedes entren al Moodle, ¿ya? Entren al Moodle y en la parte de donde dice, a ver, donde dice, ya, diseño sismorresistente de vigas, eh, ahí aparece justamente, ahí aparece la parte de vigas, ¿no? Y acá dice, y voy a colocar aquí ejemplo de diseño acorde de vigas, ¿ya? Y justamente voy a colocarles ahí a ver cuál es el documento que les abrí. Voy a compartirles. A ver, donde ustedes tienen en el Moodle, ya voy a compartir ahorita el Moodle. En el Moodle, en lo que dice el número 2, ¿no? Donde dice diseño de vigas, aquí están ya las diapositivas de diseño a corte, ¿correcto? El 2.1b. Aquí está el ejemplo de diseño a corte en vigas, ¿no? Aquí ustedes lo van a abrir. Por favor, entren ahí, y ahí van a tener que desarrollar en su cuaderno. Entren a ver ese ejercicio, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, trabájenme en esta hora, en su cuaderno, ese ejercicio, ¿sí? Y bueno, y estamos viéndonos. ¿Alguna pregunta de esto? De lo que hemos visto el día de hoy. ¿Está todo claro? ¿Sí? Bueno, en su cuaderno van a trabajar ese ejercicio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el día viernes tendrá una lección escrita sobre este tema, ¿ya? Así que es mejor que lo hagan para que les vaya bien, ¿ya? ¿Sí? Una lección taller sobre este tema, ¿correcto? Señorita Karen Ortega, ¿está clara? Hola, ingeniero, sí. Bueno, entonces nos vemos el día viernes, bueno, el día en acero, ¿correcto? Ingeniero, una pregunta. ¿Hacemos Digo, con los mismos datos? es claro, los mismos datos, simplemente tienen que transcribirlo. Ah, ya.
obviamente pensando en la teoría, ¿no? O sea, pensando entendiendo el ejercicio con respecto a lo que yo he explicado. O sea, Listo, ingeniero. quiero que lo estudien el ejercicio, ya para que lo comprendan bien. Porque es lo mismo que yo he explicado, simplemente ya con valores. O sea, yo lo he explicado con variables, pero lo mismo es con valores, ya con números. Bueno, ha sido todo el día, la clase el día de hoy, la clase sincrónica. Se quedan trabajando asincrónicamente y nos vemos el día